Vamos a revisar otra teoría de motivación. Esta teoría de motivación se denomina teoría del impulso-refuerzo y surge de una corriente de la psicología que se ha llamado conductismo o ingeniería conductual. Vamos a iniciar. Uno de los primeros investigadores que trató estos temas es el ruso Iván Petrovich Pavlov, que nació en 1849 y falleció en 1936. Él hizo varios experimentos, dentro de los cuales se encuentra uno que hizo con un perro. Al perro le hizo una incisión en la mejilla y ahí conectó un conducto y un recipiente para recopilar ahí la saliva secretada por el perro. Después lo tenían sujeto por unos cintos y lo tuvieron en privación. No le dieron de comer un número determinado de horas. Posteriormente, en dos situaciones experimentales, una con una luz, otra con un timbre, simultáneamente ponían un plato con comida y se veía la luz o sonaba el timbre, simultáneamente. Se medía la cantidad de saliva que el perro secretaba y esto se asociaba con la presentación de la luz o del timbre. Esto se repetía en varias ocasiones. Aquí tenemos una ilustración de cómo se desarrolló el experimento. Aquí podemos notar el receptáculo para la saliva del perro y el plato con comida. ¿Cómo se llama este procedimiento? Pues este procedimiento se denomina condicionamiento clásico pavloviano. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Pues la carne, la comida, el polvo de carne. La respuesta incondicionada es la respuesta natural que tenía el perro cuando veía la comida y salivaba. Ahora, el estímulo condicionado es la luz o el timbre, que se presentaban simultáneamente a la presentación de la comida. Y la respuesta condicionada es precisamente la salivación que se presentaba ante la presentación de la luz o del timbre, pero ya sin la comida. Esta situación se repetía varias veces y ¿qué es lo que sucedía? Pues un aprendizaje. Un aprendizaje que se denomina condicionamiento clásico. ¿Cómo es que se logra ese condicionamiento? Pues es un aprendizaje. Se llevan a cabo cambios fisiológicos que ocurren en las neuronas, en el cerebro. Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de formar estas conexiones nerviosas temporales a través o por medio de la repetición de ciertos eventos. Es simple y sencillamente la forma en que se aprende. Bueno, una de las formas en las que se aprende. Y posteriormente vemos que en otras ramas de la psicología, una de ellas llamada programación neurolingüística, equiparan un condicionamiento clásico con un nombre específico que es ancla. El ancla es precisamente como el enlace que dispara la conducta. Un disparador
en nuestra memoria que provoca ciertas conductas. Este es un ejemplo que elegí de un pequeño elefante recién nacido. ¿Cómo es que lo condicionan, precisamente condicionamiento, para que no se vaya libremente a donde él desee? Pues le ponen en una de sus patas un sujetador, una cadena, una cuerda y lo fijan a una estaca. El pequeño elefante intenta zafarse, pero no puede hacerlo porque es muy pequeño y necesitaría más fuerza para poder realizar esa labor. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Que cuando el elefante crece, no intenta zafarse de la sujeción de la cadena. Simplemente el aprendizaje previo, cuando no pudo realizar la tarea, se queda grabado como un aprendizaje en las neuronas en el cerebro y posteriormente dice no puedo. En algunas ocasiones nosotros intentamos lograr algunas cosas y por X o Y razones no lo logramos, porque no tuvimos un entrenamiento adecuado, porque no era la circunstancia correcta, porque X y Y o porque se presentaron algunos obstáculos. Y posteriormente dejamos de intentar, dejamos de tratar de lograr las cosas y eso pues es un error. Es un error porque nos limitamos. Limitamos nuestra conducta y nuestras actividades a creencias basadas en experiencias del pasado que son totalmente diferentes a las circunstancias que priman en la actualidad. Entonces eso nos hace reflexionar. ¿Vale la pena intentarlo nuevamente? En alguna ocasión se podría decir, es que esa es mi idiosincrasia, esa es mi esencia, así soy yo, tímido. No puedo entablar relaciones sociales con las personas, no se me da. Y definitivamente estamos en el caso del elefantito. Si en alguna ocasión, cuando esa persona era pequeña, no tuvo un buen resultado cuando se acercó a otros compañeros, y entonces realizó una generalización excesiva. Dijo, no podré jamás. Y después todavía más. Considera que ese no pudo en una ocasión que generalizó, se convierte en un rasgo importante de su personalidad, lo cual es una falacia, es falso. Aquí puse un trébol de 4 hojas, pero podría ser una moneda, un amuleto, cualquier cosa. Esos amuletos, esos collares, esos símbolos plasmados en objetos, tienen la función del timbre o de la luz. Tratan de disparar cierta actitud en la persona. Ve el trébol de 4 hojas o toca la medalla o la estampita o la pulsera o el collar y siente un conjunto de emociones que le posibilitan a emprender la tarea que se ha propuesto. Es simple y sencillamente un condicionamiento. Si nosotros repetimos en varias ocasiones ciertas emociones de poder, de confianza, de yo puedo, con un objeto, pues simple y sencillamente estamos condicionando, semejante al experimento de Pavlov con el perro, la luz o el timbre. Y funciona, pues sí funciona, porque es un aprendizaje.
Aquí puse una escena de la película El perfume. Allí el personaje principal de la película buscaba algo más, la esencia de la mujer, decía él. Aquí ya esta interpretación no vendría al caso dentro de la teoría del impulso refuerzo porque se requiere una interpretación psicoanalítica. Retomaremos en otra ocasión este mismo ejemplo para darle una interpretación psicoanalítica que estaba buscando el personaje. Pero también los aromas nos evocan recuerdos del pasado, nos condicionan a ciertas emociones, a ciertos recuerdos. También hay condicionamientos no solamente con estímulos visuales o auditivos, sino también con estímulos olfativos. Bueno, ¿y qué sucede cuando la persona ha vivido un conjunto de eventos disruptivos por las circunstancias que estuvieron llevando a cabo en el lugar en donde él vivía, como por ejemplo la guerra, la destrucción, los fenómenos atmosféricos, tifones, huracanes, etc.? De alguna manera también puede haber condicionamientos ante estos eventos. Otro personaje, otro investigador, psicólogo importante en esta teoría del impulso refuerzo conductista es Edward L. Thorndike. Él dio las bases, fundamentó la teoría que posteriormente otros investigadores retomarían y completarían con otros conocimientos. La ley del efecto de Thorndike dice que cualquier cosa que nosotros hagamos que es seguida por una consecuencia que nos guste, agradable, una especie de premios, pues es más probable que suceda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago algo y recibo una especie de premio o sucede algo agradable para mí, entonces eso que yo hice va a incrementar su frecuencia, va a suceder más veces. Y también él descubrió, porque él hacía experimentos con ratas, que cuando un organismo realiza una actividad y la consecuencia es lo que sucede inmediatamente después es desagradable, como un choque eléctrico, por ejemplo, pues esa conducta va a suceder en menos ocasiones. Esto es lo que muchos padres a lo largo de la cultura y por usos y costumbres realizan con los hijos, golpearlos o castigarlos o limitarles sus actividades. Esto es un error y se ha comprobado, y un poco más adelante voy a explicar cómo se debería hacer. Y, por supuesto, evitando los castigos físicos y los gritos. Otro investigador muy importante dentro de esta rama de la psicología es John B. Watson. John B. Watson es tan importante que se le considera el padre del conductismo. Él decía que la mente es conducta. Esto es una insensatez, pero lo que él quería decir es que la psicología, para ser considerada ciencia, tiene que ser sujeta a eventos experimentales, a observación, a medición, a ver y constatar midiendo qué es lo que está sucediendo con las personas. ¿Qué es lo que se entiende por conducta? Toda actividad observable de los organismos. Entonces, él rechaza totalmente la conciencia, el inconsciente, y se limita únicamente a estudiar lo observable, aquellas actividades de las personas
Y él también hace experimentos con animales y también con personas, aquellas actividades que pueden ser vistas o escuchadas o medidas por medio de algún aparato. Él decía, puedo describir esto que está sucediendo, este fenómeno, en términos de estímulos y respuestas, entonces lo voy a estudiar. Y si no lo puedo describir así, eso no es objeto de la psicología. Por supuesto, esta visión es una visión reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Pues que está viendo un fenómeno muy complejo como es la conducta del hombre, el pensamiento del hombre, el inconsciente del ser humano. Debí decir ser humano y no del hombre. Aquí es una costumbre que debo eliminarse, del ser humano. Es más complejo que solamente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No es suficiente. Es útil, ayuda, pero no es completo. Por eso se dice que es una teoría reduccionista, que solamente ve una parte del fenómeno. Este hombre hizo experimentos que podrían considerarse poco éticos. Él a un niño pequeño le provoca una fobia experimental. Le pone un objeto o un animal y simultáneamente pone un ruido estentórea, un ruido muy fuerte y muy desagradable, simultáneamente a la presentación de ese objeto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el niño desarrolla una fobia. Posteriormente, sin el ruido, ante la presencia únicamente del objeto, el niño manifiesta miedo y terror. Él llega a extremos muy amplios. Él dice, aquí puse la cita textual de lo que él dice en uno de sus artículos. Él dice, denme a 12 niños sanos, bien formados, y yo los voy a educar. Me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y a adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Lo voy a convertir, fíjense lo que dice, en un médico, o en un abogado, o en un artista, o en un hombre de negocios. También puedo convertirlo en un mendigo o en un ladrón. No importa su talento, sus inclinaciones, sus tendencias, sus aptitudes, su vocación, su raza y sus antepasados. Él dice, voy más allá de mis hechos. Y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Él dice que también los otros psicólogos que no tienen su teoría, su punto de vista, también han hecho lo mismo, lo cual es muy cuestionable. Entonces dice, por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que sean creados los niños y el tipo de mundo en el que vivirán. Con premios y castigos, él iba a moldear la conducta de los niños para convertirlos en un mendigo, por ejemplo. Este hombre decía que la persona llegaba al mundo como una máquina orgánica ensamblada lista para moverse y que los estímulos del ambiente moldean, forman, los premios, los castigos, forman la manera de ser de las personas. Por ejemplo, un niño berrinchudo. Al niño berrinchudo lo crean los padres y esto sí es verdad. Vamos a ver más adelante en un ejemplo este caso. Él dice que los psicólogos que se ponen a pensar en el inconsciente y otras cosas pues están equivocados y que la personalidad no es otra cosa sino el conjunto final de nuestros hábitos. En otro de los videos vimos el concepto de ser humano como unidad biopsicosocial y allí estábamos viendo que los factores genéticos que están determinados en el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los genes y estos en los cromosomas y aquellos en el núcleo de todas las células del ser humano,
también tienen un papel muy importante en lo que el individuo tiende a hacer en su predisposición a ciertas conductas, a ciertas enfermedades y a ciertas características de la personalidad, a ciertos rasgos. O sea que en esta época, en la época de John Watson, todavía no se había descubierto todo esto del genoma humano. Entonces él se limita en un modelo reduccionista a decir que únicamente con premios y castigos podemos hacerlo todo. Y por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, pero no todo. Otro investigador muy importante es Frederick Skinner. B.F. Skinner, a él no le gustaba su nombre, entonces Burrus, pues realmente creo que está feo el nombre, ¿no? Él se decía que era B.F. Skinner. Él es uno de los más importantes dentro de esta rama de la ingeniería conductual o conductismo. Y él decía textualmente, las únicas diferencias que espero ver reveladas entre la conducta del hombre y las ratas, lejos de aquellas enormes y complejas, residen en el ámbito de la conducta verbal. Decía que nuestra diferencia entre el ser humano y las ratas es que el ser humano puede hablar y escribir. ¿Cómo ven esto? Yo creo que exageró un poco. Yo creo que somos más complejos. No quiero decir que no tengamos ciertas conductas similares. A lo largo de la evolución de las especies ha habido ciertos rasgos que permanecen. El ser humano todavía tiene allí en el cerebro una parte que se llama cerebro reptiliano. Claro está que está rodeado de otras partes del encéfalo mucho más evolucionadas para el ser humano. Pero aquí recuerdo las clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México de aprendizaje. Y el laboratorio de aprendizaje era con ratas y haciendo experimentos en laberintos, con premios y castigos, con comida y con choques eléctricos. Y los libros daban cuenta de muchos experimentos con ratas. Bueno, ¿esto es suficiente? A mí no me lo parecía. Digo, bueno, ok, sí, premios y castigos, hábitos, muy bien. ¿Y cómo aprende el hombre matemáticas? ¿Cómo aprende literatura? ¿Cómo aprende filosofía? ¿Cómo es que logra construir edificios? Únicamente así. A mí me parecía que algo faltaba y realmente considero que no es suficiente. Una de las aportaciones más importantes de B.F. Skinner es el condicionamiento operante. Estos términos ya habían sido descubiertos por Thorndike. Un reforzamiento positivo es precisamente cuando a cualquier cosa que un ser humano haga trae como consecuencia algo agradable, sucede inmediatamente algo agradable. Un reforzamiento negativo es diferente, no es en absoluto similar a un castigo. Es cuando yo hago algo para evitar un estímulo que me molesta, un estímulo que se denomina aversivo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, les dije que iba a hablar de los berrinches. Cuando imaginen que está un niño haciendo un berrinche en el centro comercial porque quiere que le compremos un juguete. Y hace un berrinche y se tira en el piso y llora y patalea. Si yo le compro el juguete y cedo y le digo, está bien, echa tu juguete en el carrito, ¿qué es para el niño el juguete? Un reforzador positivo. ¿Y cuál fue la conducta que antecedía
la compra del juguete, el berrinche. ¿Qué va a pasar con la conducta de berrinche? Que se va a presentar con mayor frecuencia, porque esa es la característica de los reforzadores positivos, que incrementan la frecuencia de ocurrencia del evento, el berrinche. Entonces yo le compro el juguete y el niño va a hacer más frecuentemente berrinches. ¿Quién está haciendo al niño berrinchudo? El padre o la madre, ¿sí? Pero para mí, el comprar el juguete es un reforzador negativo, porque yo lo compro para evitar que el niño haga el berrinche y grite y me ponga en una situación molesta, ¿sí? Para mí es un reforzador negativo. Para el niño el juguete es un reforzador positivo. Ok. Bueno, Burroughs B.F. Skinner también introduce el concepto de aproximaciones sucesivas. Para lograr moldear, cambiar una conducta, es necesario ir poco a poco. Es algo así como lo que hacen los coaches, los entrenadores. Si yo quiero correr el maratón, definitivamente no voy a correr mañana, si no tengo una experiencia previa de condicionamiento físico, 15 kilómetros, definitivamente no, tendría que ser poco a poco para poder lograr en alguna ocasión los 40 y tantos kilómetros del maratón, ¿verdad? Entonces ese es un principio de moldeamiento, es poco a poco, se va modificando las conductas previas necesarias para lograr lo que se desea. Y el término condicionamiento operante es precisamente esto. Una persona realiza una actividad y recibe en consecuencia un premio, un reforzador positivo, algo agradable. Y entonces esa conducta, eso que está haciendo, se va a presentar más veces. Lo cual es diferente al condicionamiento clásico, si recuerdan, es el de Pavlov. Allí se presentan dos estímulos, la carne y la luz, o la carne y el timbre simultáneamente. Y se realiza un aprendizaje, una asociación de que esos dos estímulos se presentan juntos. Aquí es diferente. Hay una consecuencia de la conducta. Esa es la diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Hay un libro que se denomina Walden 2. Este libro lo realizó B.F. Skinner. Él se fusila el nombre de un libro muy famoso de Thoreau, de Henry David Thoreau. Ese es Walden nada más, que es una utopía. Es ¿qué cosa es una utopía? Pues es algo irreal, algo perfecto, que funciona muy bien, sin defectos. Entonces él, usando la teoría del impulso refuerzo, el conductismo, realiza una novela. Él quiso ser en primera instancia novelista, pero no tenía las facilidades naturales para convertirse en un buen novelista y después estudia psicología. Aquí está la prueba. No es suficiente tener estímulos y respuestas y consecuencias positivas para convertirse en un gran novelista. Si ustedes leen el libro Walden 2, que está gratis en internet, y se los recomiendo, no porque sea una buena novela, no está bien escrito, pero explica perfectamente cómo funciona la teoría conductista. Entonces, desde ese punto de vista, tiene una gran utilidad. Él dice algunas cosas como que las personas van a trabajar únicamente 4 horas, que los niños no van a ser criados por su familia, sino que los van a meter en un internado y van a ser criados y educados por la comunidad. Tiene ciertas cosas que pueden ser muy controvertidas. Sin embargo, explica muy bien
a la ingeniería conductual, al conductismo. Entonces vale la pena leerlo. Reforzando y recapitulando, ¿cómo puedo yo aplicar un reforzador positivo cuando las personas que me rodean, mis subordinados, mis hijos, mi familia, hace algo agradable que yo considero que es bueno, entre comillas, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Cuando decimos muy bien, así se hace, yo sabía que lo lograrías, te ves muy bien, wow, excelente, signos con las manos, muy bien, la B de la victoria, sonrisas, aplausos, un chiflido, un like en el Facebook, señales con las manos, una palmada en el hombro, aquí puse hombre, no, en el hombro, un abrazo. Hay muchas formas, todos estos son reforzadores positivos que olvidamos utilizar, que olvidamos hacer cuando una persona nos dice, oye, logré esto. Nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. No, hay que decirles, si un niño nos dice, mira papá lo que hice, verlo, la atención es un reforzador positivo. La escucha activa es un reforzador positivo. Y si yo quiero muchos ejemplos de cómo hacer esto y cómo usar los reforzadores positivos, tengo que leer otro libro que está gratis en internet, el PDF, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Dale Carnegie fue un maestro de inglés que después tuvo una compañía de cursos para empresarios, que escribió varios libros y que todavía existe su fundación y sigue dando cursos muy caros en todo el mundo. Pues este libro también ya fue reeditado con ejemplos modernos por la Fundación Dale Carnegie, pero ustedes pueden encontrar en PDF el libro íntegro y nos enseña cómo llevar a cabo precisamente esto, cómo ofrecer reforzadores positivos para que las personas aumenten su autoestima y para motivarlos. Ahora, el castigo vimos con Thorndike que disminuye la frecuencia de ocurrencia de lo que sucedió, pero ¿qué efectos tiene el castigo en los niños? Pues tiene efectos desfavorables colaterales, ansiedad, es un evento disruptivo que puede producir un trauma, provoca resentimiento, hostilidad, en suma, problemas de personalidad. Estamos dañando a nuestros hijos cuando utilizamos el castigo. Aquí quise poner algunos consejos del doctor Eli Rajek, que tiene su propio canal en YouTube y tiene muchas conferencias. Él es psicólogo infantil y fue mi maestro en la maestría de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y tengo una muy buenos recuerdos de él. Él me enseñó a hacer investigación y a redactar artículos de investigación. Un tipazo. Bueno, él nos dice, esto es de Eli Rajek, que debemos educar a nuestro hijo y amarlo y aceptarlo como es. Él recomienda también que la forma de desarrollar conductas y fortalecerlas es a través de la aceptación, de la sonrisa, del afecto, del apapacho. Fíjense, él dice que el castigo físico hay que eliminarlo, porque además de todo tiene muy poca eficacia y eso está probado experimentalmente. Es importante para los padres tomar decisiones informadas y dice que una forma de trabajar con los hijos es dar el ejemplo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que toma elementos del psicoanálisis. Por ejemplo, él dice, acércate a tus hijos,
dale muestras de cariño, pero evita sus partes privadas, orejas, boca, pecho, genitales, glúteos y piernas. ¿Cuántas veces debo ser afectuoso con mis hijos? Tan frecuentemente como puedas. Pero siempre no, siempre no. Él habla de un semáforo y dice, cuando el niño o la niña esté en luz verde, es cuando debes acercarte, sonreír, escuchar, apapachar. Pero, ¿qué quiere decir luz verde? Que está estudiando, que está sentado, que está tranquilo, que está jugando, que no está golpeando a nadie, que no está haciendo eso que consideramos travesuras de molestar a los demás. Cuando el niño esté siendo niño, entonces hay que reconocérselo con afecto, con una mirada, con palabras, con apapacho. Él dice que no debemos corregir con palabras, que el mejor padre es el padre mudo. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar nuestra desaprobación? Él dice bajar la cabeza, mover en señal de negación la cabeza y ya. ¿Cómo ven? Nada de sacar el cinturón o la chancla o cosas así. ¿Y qué hacemos cuando el niño está haciendo un berrinche y esté haciendo violencia? Bueno, si hace berrinches es porque nosotros les provocamos que hiciera berrinches. Bueno, pero ya, ¿ahora qué hago? Pues dice, a menos que pegue y destruya, pues lo que tengo que hacer es sostenerle las manos. Y también nos habla que en algunas ocasiones los niños no están haciendo berrinches, sino sí que simple y sencillamente tienen una expresión de angustia, de separación. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que no es un berrinche, sino que es miedo y angustia de separación, y lo que tenemos que hacer es calmar a nuestro hijo. Les recomiendo que vean los videos de YouTube de Lee Rajek, que explica muy bien muchos temas y que nos va a ayudar a corregir a nuestros hijos de una manera sana, sin dañarlos. Bueno, aquí dice, bueno, que otro asunto muy importante es que tenemos que tener cuidado, algo así como lo que se dice en administración, seguimiento, seguir que lo que se está haciendo sea correcto, no simplemente que veamos, supervisemos qué están haciendo nuestros hijos y están haciendo lo que deben hacer, cosas correctas, entonces reconozcamos eso para ellos con afecto, con palabras, con atención. Tenemos que prestarles atención. Y por supuesto, dar un buen ejemplo y evitar el castigo físico, los gritos y los sermones del esto es bueno, esto es malo y el infierno, y eso solo causa daño. Eso a la basura. ¿Y qué hacer con quitarles como castigo? No le voy a pegar, no le voy a gritar, pero ya no puedes ir a jugar fútbol, ya no puedes jugar Nintendo. Bueno, aquí con referencia a jugar Nintendo, sí considero que debe haber un tiempo límite para estos juegos, no sé, 1 hora, máximo 1 hora y media, no más, dependiendo de la edad del niño. Pero le dicen, ya no vas a jugar fútbol, no puedes leer. Me recuerdo que uno de los castigos que le hacían a mi hijo en la escuela era que le prohibían leer, porque eso era lo que más le gustaba hacer. Entonces lo sentaban junto al librero y le decían, no puedes tomar ningún libro ni puedes leer. Esto es muy sabio porque pues lo que había hecho ya no lo iba a hacer. Sí, el castigo funciona así, pero podía haber el peligro de que ya no le gustara leer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cosas que son útiles, que les enseñan otras cosas, a la hora que limitamos eso como un castigo, estamos haciendo un error. No es la forma.
Con referencia a los programas de reforzamiento que pueden ustedes ver precisamente en el libro de Walden 2, hay 4 tipos. Pueden ser de continuos o intermitentes y de razón fija o de razón variable. Continuo o intermitente es por tiempo, es todas las veces que la persona haga algo que se considere positivo, le doy un premio, ¿no? Un reforzador positivo. Intermitente, cada 5 veces, cada 100 veces. O eso es de intervalo, o de razón. De intervalo cada determinado tiempo. Cada media hora me fijo si está haciendo lo correcto y doy el premio. O cada media hora, cada 45 minutos, cada hora en un intervalo variable. ¿Qué pasa si el jefe de una industria pasa cada hora a ver qué están haciendo sus empleados? Pues que lo van a saber y cada hora van a ponerse a hacer lo que deben hacer. Entonces, por eso se sugiere que la supervisión se haga a intervalos variables, para que la persona no sepa cuándo se va a ser observado. ¿Cuáles son los pasos para modificar una conducta? Primero, es determinar y especificar qué conducta es correcta y deseada. ¿Y esto cómo se tiene que especificar en términos, desde el punto de vista del conductismo, en términos observables y medibles, no sujetos a varias interpretaciones? Después, elegir los reforzadores positivos, cómo se va a respaldar positivamente esa conducta. ¿Qué premios se van a dar? Otro asunto es que las conductas que son incorrectas deben ser ignoradas. Esto se llama extinción. No castigadas, fíjense, ignoradas. Es diferente. Luego, se debe evitar una posible demora en el reforzamiento de la conducta correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a dar un premio porque la persona realizó una actividad, no puedo decirle dentro de un mes. Se pierde efecto. Funciona, puede funcionar, pero no es conveniente. Y otro asunto es qué programa de reforzamiento voy a utilizar. Voy a reforzar cada vez, cada 10 veces que realice eso, cada 15 minutos, cada 30 minutos debo elegir el programa de reforzamiento que voy a hacer. En una ocasión, estaba yo estudiando psicología y quería trabajar y entré a trabajar en una escuela bilingüe privada y me tocó dar clases de inglés. Eran pocos alumnos, eran 20 y tantos alumnos, pero eran alumnos que habían estado ahí expulsados de otras instituciones, problemáticos. Me volteaba yo a escribir en el pizarrón y volaban bolitas de papel. Los libros se los robaban, los libros de mi materia de inglés, sin ninguna necesidad, porque eran niños con recursos amplios, eran de familias acomodadas. De repente me volteaba y una niña, que recuerdo su nombre todavía, Maritza, se golpeaba con otros niños y estaba arriba del niño golpeándolo. Llegábamos a separarlos. Bueno, era un desorden absoluto. Y dijo, ¿servirá esto que estoy aprendiendo aquí en la Facultad de Psicología? Pues desarrollé un programa de modificación de conducta. ¿Y qué es lo que hice? Pues fui a la Merced a comprar juguetitos. Pero estos juguetitos son de esos que venden por gruesa, de plástico, chiquitos y feos, en donde los carritos se les caen las llantas y no están bien recortadas las rebabas del plástico, muñequitos, carritos, etcétera, ¿no? Y les hice un programa de economía de fichas. Les daba yo
una ficha en papel cada vez que los viera que estaban haciendo su tarea, que estaban contestando los ejercicios del libro, que no estaban golpeándose, ¿sí? Y cuando juntaban un número determinado de fichas, yo les daba un juguete. Bueno, quiero decirles que esos juguetes eran muy apreciados. Seguramente ellos tenían en su casa juguetes muchísimo mejores. Pero esos juguetes se supone que tengo el teléfono en nocturno y resulta que no funciona. Y no lo puedo apagar. Bueno. Creo que funcionó apagarlo solamente. Bueno, entonces estaba yo comentándoles precisamente cómo funcionó esto. Pues sí funcionó. Los niños se portaban bien, Maritza se portaba... ¿Y qué más les daba yo que no consideré en el experimento? Les daba afecto. Les daba un toquecito en el hombro, les sonreía, les hablaba por su nombre. Eso es un reforzador positivo, hablarle por su nombre a las personas. Y funcionó. Después me hice una fama de que yo era una maestra muy dura, que seguramente les golpeaba a los niños. Nada de eso. Quiero decirles que en muchas ocasiones estos procedimientos funcionan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para cambiar esto? Bueno, se toma una línea base. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero corregir algo, pues tengo que saber primero cómo está sucediendo esa conducta. ¿Cuántas veces? ¿Qué tan frecuentemente? ¿Cuántas veces al día? Por ejemplo, ahorita lo que se me ocurre es una persona que tiene ataques de pánico. Pues, ¿cuántos al día? ¿Cuántos a la semana? ¿Cuántos al mes? Tendría yo que tomar una línea base. El niño que tiene berrinches, ¿cuántos berrinches hace? ¿Uno al mes, uno al año, uno diario? Tendría yo que saber cómo está mi proceso al inicio. Después tengo que ir tomando medidas a lo largo de todo el proceso para ver si hay un cambio real entre la situación inicial y la situación final. Aquí puse por aproximaciones sucesivas. Pues sí, a veces la meta o el objetivo involucra varios objetivos previos a alcanzar. Entonces, pues es un programa de modificación de conducta que va paulatinamente alcanzando esos objetivos hasta llegar al objetivo final. Y con eso he terminado. Qué lástima que la llamada interrumpió el final de la charla, pero creo que se entendió bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.